Ok, Listo, por empezamos. favor. Ujú, muy bien. Entonces, para hablar sobre los sesgos de sobrepeso y obesidad, y que sigue siendo pues un reto en nuestro país, sobre todo en la parte de salud pública, tenemos que ver cuál es la prevalencia de sobrepeso y obesidad en el Perú. Ustedes se pueden dar cuenta en esta imagen que el mayor porcentaje de sobrepeso y obesidad está en el grupo de lo que son adultos. Luego continúa lo que son jóvenes, le sigue los escolares, el adulto mayor y el adolescente. Esto es muy importante saber para poder tener estrategias y poder nosotros implementar lo que deseamos pues cambiar. Siguiente. ¿Cómo está la obesidad en el mundo y en el Perú? Bueno, es importante mencionar que solamente se ha tomado en cuenta la población adulta de cada nación. Entonces, en primer lugar, tenemos a los Estados Unidos con un 38.2% de la población que es obesa. México le sigue con un segundo lugar en un 32.4% y un tercer lugar está Nueva Zelanda con un 30.7%. ¿Cómo está Perú frente a este contexto? Pues nuestro país está ocupando el tercer puesto en ranking de obesidad en Latinoamérica y octavo a nivel mundial con niños menores de 5 años que padecen obesidad. Clarita, perdón, has silenciado tu micro. Bueno, entonces el impacto de la obesidad en nuestro país es que hay un riesgo de desarrollar problemas de salud, como enfermedades crónicas. ¿Cuáles son estas enfermedades crónicas actuales en Perú? Está el cáncer de mama. Entonces, la obesidad está relacionado con todo lo que es cáncer de mama, cáncer de colon, diabetes, hipertensión y las enfermedades cardiovasculares. ¿Qué impacta también? Impacta en costos. Entonces, hay un mayor costo en una atención médica con este tipo de pacientes que quizás con una buena alimentación saludable, con una intervención de todo el equipo de salud, llámese enfermera, médico, nutricionista, ¿por qué no un asistente social, si en caso hubiera un caso social? Hay una menor productividad laboral, quizá con una jubilación anticipada. Esto, por ejemplo, lo hemos visto en nuestro sistema de salud, en mi hospital, específicamente el servicio de nutrición, que muchas de las nutricionistas tomaron una declaración jurada para poder retirarse por este miedo a este COVID-19. Nosotros nos quedamos sin personal y se tuvo que suspender la atención presencial en lo que es un consultorio de nutrición. Entonces, por lo tanto, tuvimos que cambiar a consultorios virtuales. También una jubilación anticipada. Tenemos 3 colegas actualmente de las 80 nutricionistas que somos en el Hospital Rebagliati que han tomado, 2 de ellas, una jubilación anticipada y la otra que ya le tocaba por sus años. Entonces, todo esto impacta. Hay una mayor discapacidad y muertes prematuras por obesidad. El personal que está con obesidad definitivamente va a tener daños en toda la parte de lo que es la estructura de su cuerpo. Hay que entender un poco que los huesos son lo que soporta nuestro cuerpo y soporta un peso ideal, que es el que llamamos en las personas. Sin embargo, cuando uno ya pasa este peso ideal, entra un sobrepeso o entra una obesidad, los huesos comienzan a sentir esos daños y comienza a desarrollarse una enfermedad que es problemas con articulaciones. ¿Qué factores pueden contribuir a este aumento de la obesidad, ¿no? El primero es la dieta. Pues hay alimentos altamente procesados. Actualmente, en nuestro país y a nivel de Latinoamérica, las empresas transnacionales son empresas muy fuertes, son empresas que venden sus productos, quizás con el resultado que quieren, que es dinero, ¿no?
y muchas veces no les importa la salud de la población. Pero no tanto son, si queremos llamar culpables, sino también va a depender mucho del país en el que estemos, qué tipo de políticas públicas saludables tienen y qué tipo de políticas tienen para poder negociar con estas empresas transnacionales. Estas empresas transnacionales pues nos venden todo tipo de alimentos procesados que son ricos en azúcares, que son ricos en grasas saturadas, que son ricos en sal. Y estos están mucho más disponibles en nuestro mercado. Si uno entra a un supermercado, lo primero que ve en una góndola son bebidas azucaradas. Llámese los jugos procesados, las gaseosas de todas las marcas, los famosos snack, ¿no? Entonces, eso es lo primero que ponen a la vista del consumidor. Y luego, quizás muy al fondo, tengas algún alimento saludable o algún alimento orgánico. Entonces, acá hay una desventaja frente a las frutas y verduras, cuyo costo de estas frutas y verduras acá en nuestro país es muy caro. Entonces, creo que con la cantidad que podemos comprar en una fruta, es muy probable que tengamos 2 o 3 productos procesados de estas empresas transnacionales. Luego, la actividad física. Se ha reducido este tipo de actividad física en pandemia y está reemplazado por la tecnología. Entonces las personas están mucho más tiempo sentadas que quizá caminando. Si, sobre todo en estas personas que hacen trabajo remoto. Nuestro país cambió también en la forma como deberían de trabajar, ¿no? Es híbrido porque hay presencial y hay remoto. Quizás en la parte de Europa, en otros países como México, como Colombia, la parte privada está con este nuevo trabajo que es trabajar a distancia, trabajar remoto y que se puede conectar con cualquier parte del mundo. Pero acá en el Perú, esto recién se ha implementado. Entonces, ¿qué ha hecho? Que las personas están en un horario de 6 a 8 horas y quizás más sentadas trabajando, lo que impide pues que puedan hacer una actividad física. Luego, el aumento de la riqueza, ¿qué cosa? ¿Cómo influye? Influye pues en el mayor consumo de poder escoger el consumidor en forma errónea de aquellos alimentos no saludables. Al tener un poco de mayor capacidad adquisitiva, pues nosotros vamos a diferenciar esos alimentos y vamos a poder escoger. Y vamos a escoger justamente estos alimentos rápidos que son los food fats que venden en cadenas industriales y que uno a veces está esperando el fin de semana para salir en familia a este tipo de restaurantes que venden alimentos demasiado procesados. Entonces, todos estos factores influyen. Siguiente. Me gustó mucho este tema sobre sesgo de peso y estigma de la obesidad. ¿Por qué? Esto ha sido sacado del Instituto de Investigación de México. Entonces, lo he traído acá para poder compartirlo. Sé que también tenemos oyentes mexicanos. Entonces, ¿qué es el sesgo en el peso? Son actitudes, son creencias, son supersticiones o prejuicios personales, pero en una forma negativa, que está relacionado pues con el peso y sobre todo con la persona que vive en obesidad. Existen 3 tipos de sesgo. Tenemos el sesgo explícito, el sesgo implícito y tenemos el sesgo internalizado. Por favor, siguiente, se los voy a explicar cada uno. ¿A qué llamamos un sesgo explícito, no? Son actitudes de las personas que están abiertamente sesgadas, como por ejemplo el usar palabras críticas respecto al peso que tiene la persona, avergonzar a los pacientes por su peso. Muchas veces los profesionales de salud, a veces podemos ser crueles como los niños, ¿no? Y sobre todo si estamos en algún servicio con alguna especialidad, donde vemos que el paciente, sin conocer el contexto completo, lo juzgamos. Le podemos decir una palabra que quizás lo puede herir, ¿no? O si está compartiendo el cuarto, una habitación en una unidad de hospitalización con otra persona,
entonces nosotros lo avergonzamos, ¿no? Al hablar de su peso. Porque el profesional de salud de repente le puede decir como una frase así, ¿no? Si tú te mantuvieras en tu peso ideal y no estuvieras con sobrepeso o gordo, muchas veces le dicen, quizás los resultados mejorarían en tu salud. Entonces, todo esto hace que aniquilen a la persona. Siguiente. El sesgo implícito es inconsciente. No somos conscientes de nuestras creencias, ¿no? Afecta lo que decimos y en tanto en nuestro comportamiento como en las prácticas. Entonces, ¿qué cosa le decimos a nuestros pacientes o a la población cuando los atendemos, ¿no? La obesidad es tu responsabilidad. Es muy simple tratarla. Solo debes de comer bien y hacer ejercicios. Pero solamente le estamos dando una parte de la información y solamente le estamos dando el título de algo. Pero acá lo importante es mirarlo como una persona, es también hacer que ellos mismos se involucren en lo que nosotros queremos esperar como un resultado. Entonces, la obesidad no es una responsabilidad del que tiene esta enfermedad. La responsabilidad la tienen diferentes actores. ¿Quiénes son esos actores? Profesionales de la salud, la familia, el Estado, dando sus políticas, ¿no? Decirle que bajar de peso es simple, le estamos mintiendo. Le estamos mintiendo porque primero hay que ver qué edad tiene esa persona cuando llega a nuestro consultorio o cuando llega un profesional de la salud. Si esa persona tiene 40 años, 20 años, 50 años, ¿ustedes creen que es fácil, después de haber adquirido una cultura, ¿no? Y un registro en su cerebro de los alimentos que han consumido y que de la noche a la mañana le querramos cambiar el estilo de vida o los hábitos que esta persona tiene? Eso es falso. Es un trabajo en equipo, es un trabajo comprometiendo a la persona y es un trabajo con la familia. Luego le decimos, debes de comer bien. Si nosotros no le damos una orientación de lo que significa comer bien, la persona no sabe de lo que estamos hablando. El otro sesgo es el internalizado. Entonces, la persona vive con la obesidad, puede llegar a internalizar sus creencias, sus actitudes, ¿no? Negativas sobre el peso. ¿Y qué cosa le provoca? Le provoca frustración, le provoca ansiedad, le provoca una autoestima y quizás una vergüenza, ¿no? Siguiente. Entonces, ¿qué es el estigma de peso? Es la manifestación del sesgo de peso a través de estereotipos sociales, pero que son erróneos, ¿no? Y que están asociados a una obesidad, con las personas que viven con este diagnóstico. Y muchas veces nosotros prejuzgamos. ¿Y qué decimos cuando vemos a una persona con sobrepeso o con obesidad? Decimos que es un descuidado, decimos que es perezoso para alguna actividad física, que es flojo en hacer sus alimentos, que no tiene una fuerza de voluntad, ¿no? Y que es poco saludable y no le damos este valor. Siguiente. Entonces, la obesidad es una enfermedad compleja, es una enfermedad multifactorial y que no requiere de soluciones simplistas como simplemente bajar de peso. El peso no es un comportamiento. Ninguna persona que vive con obesidad decide tenerla. Siguiente. ¿Cómo es esta parte multifactorial? ¿Qué pasa con estas personas? Rechazan primeramente los servicios de salud por temor a ser juzgados. Quizás ya tuvieron una mala experiencia. Utilizan cualquier método para poder bajar de peso. Muchas veces recurren al internet, muchas veces recurren a los amigos, ¿no? Que con tal fórmula mágica le funcionó. Y luego que este tipo de personas, ya cuando han probado de todo, por profesionales que no les ayudan a mejorar, pues acuden muy tarde a los servicios de salud cuando ya presentan consecuencias como alguna comorbilidad. Siguiente. Entonces recién vamos a poder hablar de una alimentación saludable. He abordado un poco todo el contexto
de lo que es el sobrepeso, de por qué se da, y ahora ya vamos a entrar a lo que es una alimentación saludable. Entonces, una alimentación saludable es aquella que tiene 3 características principales. Que exista variedad. Perú es un país que tiene diferentes zonas geográficas y durante todo el año tenemos diferentes tipos de climas y tenemos microclimas y durante todo el año tenemos diferentes alimentos que nosotros podemos escoger. La calidad es otra característica de una alimentación saludable. No se puede hablar de calidad con costos. Al hablar de calidad, hablamos de escoger un alimento que tenga los nutrientes principales que puedan satisfacer y mejorar nuestro estado de salud. Y la cantidad. No vamos a satanizar a ningún alimento. Entonces, para hablar de una alimentación saludable, también tenemos que tener cantidades. ¿Cuánto de un alimento vamos a poner en nuestro plato y cuántas veces podemos repetir ese alimento durante la semana que no haga pues un efecto rebote? Siguiente. Conozcamos un poco más de los grupos de alimentos. Una dieta saludable contiene una variedad de alimentos de estos grupos. Estos grupos son frutas y verduras, tenemos granos integrales, tenemos carnes y menestras, tenemos leche y productos lácteos y tenemos grasas y aceites. Este grupo de alimentos son alimentos conocidos por todos nosotros, pero de aquí vamos a ver la importancia de cada uno. Siguiente. Por ejemplo, acá tenemos los llamados micronutrientes. ¿Quiénes están acá? Están las vitaminas y los minerales. Siguiente. En frutas y verduras, la vez pasada estuve leyendo una revista en línea que es la prevención de la nutrición, ¿no? En la salud. En esta revista leí que se había hecho un trabajo de investigación en la cual consumir frutas y verduras van a dar como resultado 2 cosas positivas en chicos y chicas de diferentes edades. Uno es de que ayuda a mejorar el estado de ánimo de las personas, de estas chicas y de estos chicos que se dieron, y ayuda a mejorar la salud mental. Al hablar de frutas y verduras, también hay que relacionarlo, como en la diapositiva, al principio que les mostré, de que estar con un sobrepeso nos puede traer como una consecuencia un cáncer. Entonces, tanto los expertos de cáncer como los nutricionistas recomiendan una dieta rica en frutas y verduras. La Sociedad Americana contra el Cáncer y el Instituto Americano de Investigación sobre el Cáncer recomiendan ingerir 5 o más porciones de distintas verduras y frutas por día para asegurar de que el riesgo de tener cáncer sea lo más bajo posible. Las guías de alimentación en Estados Unidos en el año 2005 del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, que es la FAO, recomiendan 9 porciones de frutas. Miren desde qué año. 9 porciones de frutas y verduras por día. Aparentemente parece mucho y uno dice, esto es costoso, yo no lo puedo hacer. Sin embargo, esto se traduce alrededor de 2 tazas de fruta o 2,5 tazas de verdura. Actualmente, la Organización Mundial de la Salud, que es la OMS, nos ha hecho un poco más fácil la recomendación para la población. Consumir 5 porciones al día de distintos colores. Siguiente. Una forma, pues, de comer frutas y verduras variadas es consumir alimentos de todos los colores. Yo siempre les digo a los pacientes que atiendo, olvídate qué fruta tiene cuál o tal vitamina, porque se te va a hacer un rollo en tu cabecita. Acá lo importante es que tenemos que aprender a comer a colores. Y teniendo 3 o 4 colores dentro de tu plato, ya estamos hablando de una alimentación saludable y estamos cubriendo esas necesidades de esas vitaminas y minerales que tú necesitas. El verde es el brócoli, el rojo es el pimiento, el amarillo es el plátano o la banana, el violeta es una berenjena, el anaranjado es una naranja. Entonces,
uno tiene que intentar consumir verduras de color también verde oscuro, como por ejemplo la espinaca, la acelga o la col rizada, en una comida. Y verduras de color naranja, como zanahoria, papa o calabaza, en la siguiente comida. Entonces, es muy importante variar nuestra alimentación. También podemos comer una fruta, una manzana, con un cereal en el desayuno. O un melocotón o durazno, como lo llamamos acá, con el almuerzo. Las frambuesas, las moras heladas, son un postre delicioso. Hay que ser creativo para poder ayudar a estas personas de que aprendan a consumir frutas y verduras. No todos saben consumir frutas y verduras. ¿Por qué? Porque quizá culturalmente y dependiendo de la zona, acá en nuestro país tenemos 3 regiones marcadas: costa, sierra y selva. Y en esas 3 regiones, los desayunos son diferentes, los almuerzos son diferentes. Y en lo que son frutas y verduras, también son diferentes. Por ejemplo, en la costa se consume una mayor cantidad de frutas y verduras en relación a la sierra. En la sierra la característica de la alimentación es a base de carbohidratos y de menestras, ¿no? Y en la selva se come, antes que verduras, mayor cantidad de frutas porque tienen unas frutas deliciosas. Siguiente. Pasamos ahora a los macronutrientes, esos alimentos grandes que son parte de nuestra alimentación, que los conocemos como carbohidratos, como proteínas y como grasas. Siguiente. Las guías de alimentación recomiendan consumir 3 onzas. Al hablar de onza, tenemos que aprender que 1 onza es igual a 30 gramos. Entonces, se recomienda consumir 90 gramos de lo que son cereales integrales por día. Los granos integrales conservan el salvado y el germen, que es el centro de la semilla del grano, ¿no? Y tiene fibra, tiene minerales, tiene vitaminas, más que los granos refinados. Entonces, ¿qué es una fibra? La fibra es un alimento que produce saciedad. ¿Por qué? Porque la fibra, nosotros en el intestino, es el segundo cerebro, que lo llamamos la parte del intestino, porque ahí se puede absorber todos los nutrientes. Entonces necesitamos darle fibra para poder también alimentar a los microorganismos buenos que nos defienden dentro de nuestro organismo. Entonces la fibra, si nosotros queremos hacer un plan de alimentación para un paciente que está con sobrepeso o con obesidad, la fibra nos va a ayudar porque va a bloquear en la parte del cerebro y va a dar la sensación de saciedad. Los carbohidratos constituyen la principal fuente de energía en nuestra alimentación. Es el combustible para poder desarrollar diferentes tipos de actividades diarias. Por ejemplo, nos mantiene a una temperatura corporal normal. Nos ayuda también a que haya un buen funcionamiento de nuestros órganos vitales, de nuestro cuerpo. Y estos carbohidratos pueden ser simples y pueden ser complejos. Los simples son aquellos que son refinados, que son de pastelería, ¿no? Que son productos procesados o ultraprocesados. Y los complejos son aquellos que, como el arroz, la papa, la yuca, el camote, los plátanos, entre otros. Ahora, se debe de consumir de manera moderada todo esto, porque el exceso puede ocasionar un sobrepeso o una obesidad. Y el déficit, lo contrario, nos puede ocasionar una desnutrición o una baja de peso. Siguiente. Las carnes y las menestras, ¿por qué las he puesto juntas? Porque tienen una característica importante. Ellas se caracterizan por tener proteínas, pero hay 2 tipos de proteínas. Las proteínas de alto valor biológico, que son las de mejor calidad, y las proteínas de bajo valor biológico, que no por ello son menos, sino que son de menor calidad. Y nosotros tenemos que saber en qué momento dar estas proteínas de alto valor biológico. Si nos ponemos a comparar a un niño que está en pleno proceso de crecimiento y desarrollo, nosotros tenemos que elegir aquellos alimentos que son de primera calidad, aquellas proteínas que son de alto valor biológico, justamente para poder continuar con ese crecimiento y desarrollo. En un adulto, si es un adulto sano,
podemos nosotros hacer una combinación entre una proteína de bajo valor biológico con un carbohidrato para poder robustecer esta proteína que al final va a ser alto en su valor biológico. Entonces, las proteínas son las responsables de la formación de células y de tejidos y de órganos, así como también para la construcción del músculo, parte de las hormonas, ¿no? También están presentes en una gran cantidad de funciones en el organismo. Y durante los periodos de crecimiento, de embarazo, de lactancia y de recuperación de alguna enfermedad, de ser el caso. La carne es una buena fuente de proteínas y de ácidos grasos, que son necesarios para la energía y la salud. Pero las carnes rojas, aparte de una buena calidad de proteínas, también contienen hierro. Y en especial, esto es importante pues para nosotras las mujeres. Sin embargo, la carne también tiene gran cantidad de grasas saturadas y de colesterol que no es bueno. Y un estudio determinó que consumir más de 1,5 porciones de carne roja por día puede aumentar el riesgo de tener cáncer de mama. Entonces acá vamos a hacer un alto. No podemos satanizar a los alimentos, ya dije desde un comienzo, ningún alimento es malo. Tenemos que tomar en cuenta la forma de preparación, la cantidad y el número de veces que nosotros lo vamos a consumir. ¿Necesitamos carnes rojas? Sí, necesitamos carnes rojas. ¿Lo debemos de consumir todos los días? No. Entonces, ¿podemos reemplazar este tipo de carnes? Sí, lo podemos reemplazar. Siguiente. Por ejemplo, las guías de Estados Unidos, ¿no?, recomiendan 5,5 onzas de carne. Acuérdense que cada onza tiene 30 gramos, cuya definición también abarca pollo y pescado, carnes blancas. El sustituto de la carne pueden ser productos de proteínas vegetales o de menestras si prefieren no comer carne. Como te dije, si tú combinas una menestra con un carbohidrato, vamos a tener una proteína buena. Si comes carne, que pueden ser de aves, de corral, de pescado, trata de elegir estos cortes magros. ¿Qué significa un corte magro? Que sea pulpa y que no tenga grasas. Hay que optar por el pollo, por el pescado sobre todo que tiene omega 3, que es un nutriente de ácido graso rico que nos ayuda para, sobre todo en los niños, para que se siga formando el cerebro, ¿no? Y si no comes carne, tampoco te puedes sentir mal. Ya sabes que tienes que optar por otros alimentos. Puedes optar por nueces, por semillas, por menestras en tu dieta, y así vas a asegurar la cantidad de hierro y proteínas que se necesita. El huevo es una alternativa fabulable, súper. Ha sido satanizado mucho en nuestro país, ¿no? Al comienzo se hablaba de que la yema del huevo producía colesterol, que hacía daño, que esa grasa era daño, pero sin embargo ya estudios han demostrado lo contrario. El huevo tiene, en la yema sobre todo, hierro, biotina, que es un complejo de la vitamina B, ¿no? Y tiene fosfolípidos. Pero si yo el huevo lo consumo sancochado, cocido, escalfado, entonces va a dar un buen resultado de salud dentro del organismo. Pero si yo ese huevo lo convierto o lo hago en preparaciones como frituras, entonces el resultado va a ser nefasto. Ahora, un huevo equivale a una porción de carne. Acuérdense, de 1 onza, que son 30 gramos, equivale a una porción de carne. Sigamos. Siguiente. La leche y los productos lácteos, ¿no? Los niños quizás sí pueden consumir estos alimentos a libre demanda. Un adulto ya empezamos a envejecer, ¿no? Y también envejecen todos nuestros órganos por dentro y quizá la absorción no es tan buena como de un niño, de un chico de 5 años, de 12 años, un joven de 20, ¿no? Y podemos tener problemas dentro de nuestro organismo. Entonces, lo podemos reemplazar. Esa leche la podemos reemplazar con un yogur, lo podemos reemplazar con un queso, y si aún así nos provoca molestias, ahora ya hay alimentos sustitutos sin lactosa. Siguiente.
Podemos mezclar también porciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, 1,5 taza de leche descremada, de bajo contenido de grasa, y 3 onzas de queso procesado, o sea, 90 gramos de queso. Lo podemos consumir, ¿no? El queso procesado tiene menos calcio que el queso natural. Por ello debemos comer mayor cantidad de queso procesado por día. A veces esto suena, ¿no? ¿Por qué? Si tiene menos calcio. Entonces, el queso procesado está elaborado de queso natural y otros ingredientes. Y está también pasteurizado. Tiene más humedad. Y por lo que se puede almacenar mucho más tiempo y derretir con mayor facilidad. Siguiente. Ahora, si no te gusta o no puedes consumir leche y sus derivados, asegúrate de obtener suficiente cantidad de fósforo, de vitamina A, de calcio, de vitamina D, de otras fuentes de alimentos, ¿no? Como por ejemplo, verduras. ¿Dónde la tenemos? Las zanahorias, las papas, calabazas, el brócoli, ¿no? Las hojas verdes, el salmón, la sardina, pescados y cereales. Y como dije antes, si no puedes digerir la lactosa, que es una enzima, que muchas veces ya no las tenemos en un adulto, pues podemos suplementar con alimentos que no tengan la lactosa. Siguiente. Las grasas y aceites. Otro tipo de grupo de alimentos en la cual muchos han hablado de ellos y en muchas colegas, ¿no? Lo han retirado inclusive de la dieta. Como también está el otro lado, las famosas dietas keto, a base de pura grasa, ¿no? ¿Qué tan importantes son estas dietas keto o qué tanto daño hacen a nuestro organismo? Las grasas y aceites, a ver, anterior, por favor, gracias. Las grasas y aceites son una de las principales fuentes de energía. Por ejemplo, carbohidratos en 100 gramos nos da 4 kilocalorías. Las proteínas nos dan 4 kilocalorías. En cambio, las grasas nos dan 9 kilocalorías. Por eso es importante que son fuentes de energía para el organismo, que al consumirlas en las cantidades adecuadas se convierten en un elemento primordial que ayudan para el crecimiento, para el desarrollo y para mantener una buena salud. Se debe tomar en cuenta que las grasas se pueden encontrar en 3 preparaciones, ¿no? Las sólidas, que son las mantecas, las semisólidas, que son las mantequillas y las margarinas, y las líquidas, que son los aceites. Cada una de ellas tiene pues un efecto diferente dentro de nuestro metabolismo. No todas las grasas son favorables. Uno de estos casos es el de las grasas trans, las famosas grasas trans, que es un tipo específico que se forma cuando los aceites líquidos se convierten en grasas sólidas, como la manteca o la margarina en barra, por un sistema de hidrogenación. Siguiente. Las grasas saturadas son las que llamamos las famosas grasas malas, que elevan los valores de colesterol. Las grasas saturadas se encuentran en los productos animales, como la leche entera, como el queso, el helado, las comidas grasosas, ¿no? El aceite de palma y de coco. Las grasas saturadas incluyen a las grasas trans presentes en la grasa vegetal hidrogenada, como les dije. La margarina en barra, esas galletas de sal o de dulce, alimentos fritos, ¿no? Esos pastelitos, productos de panadería, pastelería, que son alimentos procesados. Siguiente. Y las grasas saturadas, su consumo continuo trae como consecuencia que se eleve el colesterol, lo que aumenta el riesgo de enfermedades coronarias, de obesidad, de diabetes, de accidentes cerebrovasculares, que son los famosos ACV, y algunos tipos de cáncer en mujeres, ¿no? Inclusive, esto puede influir en el peso del bebé al nacer. Según estimaciones de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, eliminar esta grasa de la dieta diaria podría pues prevenir unas 20,000 casos de cardiopatías coronarias y hasta 7,000 muertes al año. Miren qué importante es. Siguiente.
Ahora las grasas monoinsaturadas o poliinsaturadas, que son las buenas, ¿no? Son las grasas buenas que ayudan a reducir el valor del colesterol, que es el LDL, que es el malo. Entonces, este tipo de grasas se encuentran en los pescados, en los alimentos vegetales, en nuestras verduras, frutas, ¿no? Y el 70% del colesterol que circula en nuestro cuerpo es producido por el hígado y ese 30% debe ser aportado por la alimentación. Entonces, aportes mayores producen daños a la salud. Qué importante es consumir el colesterol bueno o las grasas buenas. ¿Dónde las encontramos? En la yema del huevo, en las aceitunas, en los aceites vegetales, en la palta, que son grasas saludables. Siguiente. Acá les he querido poner los dos tipos de colesterol para que ustedes puedan entender un poco, ¿no? El colesterol, que es el HDL, llamado comúnmente bueno, tiene un efecto protector contra estas enfermedades cardíacas y evita el aumento del LDL. El colesterol LDL, que es el malo, es muy dañino para el organismo ya que aumenta el riesgo de la obstrucción de arterias en el corazón. Eso lo podemos comparar, por ejemplo, donde nosotros nos lavamos nuestras manos, ¿no? El lavamanos, hay unas cañerías. Ustedes saben que el agua puede pasar hasta por debajo de una piedra. Sin embargo, cuando esas cañerías se ensucian, porque podemos tirar cabellos, podemos tirar arena, podemos tirar quizás algunos papelitos que se deshacen, ni siquiera el agua, con esa capacidad que tiene de poder pasar hasta debajo de una piedra, va a poder pasar por esas cañerías. Igual sucede en nuestro organismo. La sangre no va a poder pasar por nuestras arterias, porque esas arterias están taponeadas con grasas saturadas. ¿Y qué va a pasar? La sangre tiene una función importante, que es de que circule a través de todo nuestro organismo, de pies a cabeza y viceversa. ¿Qué cosa lleva? Lleva oxígeno. Entonces, ¿qué va a ocasionar que se taponeen esas arterias? Pues van a predisponer a las personas a padecer enfermedades cardiovasculares, como el infarto o el accidente cerebrovascular, por falta de este oxígeno. Siguiente. Los micronutrientes, ¿no? Dije al comienzo que tenemos que tener en cuenta el hierro, tenemos que tener en cuenta la vitamina A, ¿no? El hierro, ¿por qué? Porque es un componente que se encuentra en la hemoglobina, está presente en los glóbulos rojos, ¿no? Y la mioglobina está presente en el músculo. Es el encargado de transportar el oxígeno. Y los alimentos que contienen hierro son carnes, son hígados, las vísceras, la leche, huevos, y la combinación de alimentos, ¿no? De hierro con el consumo simultáneo de una vitamina C hace que este alimento sea más noble y sea mejor y que se absorba en nuestro organismo. Sin esta vitamina C no se puede absorber el hierro. Así comemos cantidad de hierro, así podamos consumirlo inclusive en tabletas. Si no consumimos la vitamina C, no se va a poder absorber. Siguiente. El otro micronutriente es el calcio. Se encuentra en los diferentes tejidos de nuestro cuerpo, se encuentra en nuestras neuronas, en la sangre, en el líquido entre las células, en el músculo. Las fuentes de calcio pues son todo lo que son leches y sus derivados, ¿no? Y si este calcio no se combina con la vitamina D, tampoco se va a absorber y va a hacer la función que nosotros requerimos. Siguiente. El zinc es otro micronutriente indispensable para el crecimiento y el desarrollo normal. ¿En dónde? En la reproducción y en el funcionamiento de nuestro sistema inmune, en la cicatrización de heridas y en la mejora de los sentidos del gusto y del olfato. Miren, ahora los pacientes que han tenido COVID, una de las principales características es que pierden el gusto y el olfato y que su sistema inmunológico se debilite. Entonces ya han habido muchos estudios de lo que es el zinc y la vitamina D, y dentro de la alimentación nosotros hemos considerado como un protocolo para este tipo de pacientes adicionar este zinc en alimentos y luego cuando ya sale de alta, pues que continúe con un complemento, ¿no?
Los alimentos fuentes de proteínas, ¿no? Son una buena fuente de zinc. Entonces están las carnes de ternera, de pollo, de cerdo, ostras, ¿no? Productos lácteos y menestras. Siguiente. Esto es un sistema NOVA. Este sistema es un sistema que lo saqué de Brasil, ¿no? Es un sistema donde clasifica, acá vemos que clasifica los alimentos a base del tipo de procesos que este tiene. Entonces, ¿de qué forma está procesado el alimento para que sea pues un alimento saludable? Este sistema NOVA se ha sacado del Centro de Estudios de Investigación y de Epidemiológico del Brasil, ¿no? Específicamente de Sao Paulo. Entonces acá nosotros tenemos 4 tipos de alimentos. Los alimentos no procesados, que podemos verlos acá, que son todos los alimentos naturales, frutas, verduras, nuestras carnes, nuestros pescados, ¿no? Tenemos los ingredientes procesados, que son nuestros aceites vegetales, grasas animales también está acá, miel, azúcares, sal, almidones. Luego el otro grupo tenemos alimentos procesados como vegetales, ¿no? Frutas en almíbar, frutos secos, que les hemos cambiado un poco la forma de mostrárselos. Y los alimentos ultraprocesados, que son los famosos chips, los helados, las tortas, los postres, chocolates, dulces, ¿no? Todo lo que ustedes están viendo acá. Siguiente. ¿Por qué es importante este sistema NOVA que les he traído, ¿no? ¿Por qué? Porque ya conociendo la clasificación de los alimentos y este sistema que nos ha abierto un poco más todo lo que es como una alternativa para poder hacer un plan de alimentación, tenemos que saber que, por ejemplo, una fruta natural, si yo la hago en almíbar, como ustedes han visto, ya estamos procesando el alimento. ¿Pero esta fruta es dañina así de esa forma? No. Si yo le doy esta fruta en almíbar a un paciente diabético, entonces sí le va a ocasionar un daño, porque es diabético, no porque la fruta en sí es dañina. Entonces, para eso es, para poder usar un plan de alimentación. Siguiente. ¿Qué características debe de tener un plan de alimentación saludable? Primero, que tiene que ser completo. Debe de aportar todos los nutrientes que necesita el organismo para el buen funcionamiento. Entonces ya los hemos conocido. Hemos hablado de los hidratos de carbono, hemos hablado de las grasas, de las proteínas, de las vitaminas, de los minerales y del agua. Entonces, consumiendo un alimento de cada grupo, nosotros estamos teniendo o haciendo una alimentación saludable. ¿Qué otra característica tiene? Tiene que ser equilibrada. Entonces, los nutrientes deben de estar repartidos guardando una proporción entre sí. Un plato. Imagínense un plato tendido. Lo dividimos en dos. La mitad de ese plato, nosotros tenemos que consumir o ponerle ahí verduras. Las verduras pueden ser al natural o pueden ser cocidas, de diferentes colores. Hay que tener 3 colores como mínimo. La otra mitad la dividimos en dos. Y esa cuarta parte, ahí va a ir una porción de proteína. ¿Qué puede ser? Un huevo, que puede ser un tipo de carne, sea vacuno, sea de ave, ¿no? Pescado. Y en el otro cuarto de ese plato puede ser un cereal, puede ser un tubérculo o puede ser una menestra. Entonces, a eso se le llama equilibrado. Luego tenemos que adaptar a las necesidades fisiológicas. ¿Por qué? Porque la alimentación saludable también existe para una mujer embarazada, para una mujer que está dando de lactar, para un adolescente, para un preescolar, para un escolar, para un adulto mayor. Y también, aparte de esas necesidades fisiológicas que tiene que estar presente, también tenemos que saber de qué región geográfica es, qué religión tiene,
qué cultura tiene, cómo viene esa persona, porque tenemos que adaptar el plan para la persona. El plan es individualizado, no podemos generalizarlo. ¿Qué otra característica? Tiene que estar equilibrado. Entonces tenemos que respetar los porcentajes recomendados de los distintos nutrientes. Por ejemplo, hidratos de carbono son de 50 a 60% de todas las calorías totales de una dieta. Las grasas están entre el 30 y el 35% de las calorías totales y las proteínas entre el 10 y el 15% de las calorías totales. ¿Esto puede cambiar? Sí, sí puede cambiar dependiendo si existe una patología. Por eso las dietas son individualizadas. Siguiente. ¿Cómo realizar un plan de alimentación saludable? ¿No? A veces nosotros decimos, no tenemos tiempo, trabajo todo el día, tengo que salir demasiado temprano para llegar a mi trabajo, como a veces sucede acá en Perú, ¿no? Para llegar al trabajo a veces uno se demora 2 o 3 horas con un tráfico, sobre todo acá en Lima, en provincia es mucho más cerca todo. Entonces, ¿qué cosa tenemos que tomar en cuenta? Siguiente. Primero tenemos que fijarnos metas, ¿no? ¿Dónde queremos comenzar? Esto podría ser por comidas o por alimentos. Entonces, si son por comidas, tenemos que plantearnos cómo va a ser nuestro desayuno. Voy a comenzar con mi desayuno. Quizás no quiero comenzar con mi desayuno, quiero comenzar con un almuerzo o quiero comenzar con una merienda. Luego, ¿qué alimentos voy a utilizar? Primero voy a comenzar con los alimentos que yo conozco, con los alimentos que a mí me gustan, para luego ir incorporando el resto. Tenemos que hacer un cambio a la vez. No pretendamos de la noche a la mañana, perdón, plantear un plan de alimentación que a la semana vamos a tirar la toalla. Reemplazar un alimento en la alimentación en vez de eliminarlo. Otro error grande que yo he visto en las personas es que se quitan los alimentos. Entonces, yo les he hablado del plato saludable. Si yo quito un alimento de ese plato, va a haber un vacío. Entonces, lo importante no es quitar, sino reemplazar ese alimento. Porque si yo me quito los alimentos, a las 2 horas voy a tener hambre y voy a comer como una descocida. Y no me va a importar si son grasas saturadas, si son alimentos saludables, no. Porque primero tengo que saciar mi hambre. Otra forma de hacer un plan es anotar metas, ¿no? Y elegir alimentos saludables, alimentos que se disfruten. Entonces, si yo quiero comprar frutas y quiero comprar verduras, primero tengo que ver que esas frutas sean de la estación, sean de la época. Porque si yo me voy al mercado, voy a encontrar esas frutas en todos los puestos. Si me voy a un supermercado, voy a encontrar gran cantidad de esas frutas que están bien puestas en los supermercados, en las góndolas. Entonces, ya ahí vamos a tener que trabajar con la economía. Entonces, a mayor cantidad de alimentos, a mayor demanda, el costo disminuye. ¿Por qué? Porque todos quieren vender su producto, porque nadie se quiere quedar con su producto y perder su dinero. Anotar metas también es importante, ¿no? No fijarse metas que consistan en adelgazar rápidamente. No hacer eso porque vamos a desencantarnos totalmente, ¿no? Y vamos a tener frustración, como hemos visto en las láminas anteriores. Siguiente. Acá les he traído una forma, esto me ha resultado a mí con mis pacientes, ¿no? En una columna vamos a poner los alimentos, en la siguiente la cantidad recomendada de lo que te diga la nutricionista y la frecuencia. Entonces, esto me va a ayudar a mí a armar un plan de alimentación, porque también tengo que ver mis costos y tengo que comprar para mi semana. Yo les sugiero que compren para la semana. Todos los 16 de octubre se celebra el Día de la Alimentación Mundial, ¿no? Entonces, esto lo creó la FAO, que es el Organismo de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, en el cual
se reunieron un grupo de países, más de 145 países, para poder trabajar con esa inseguridad alimentaria que se tenía a nivel de todo el mundo. Por un lado, había un exceso produciendo una obesidad y por el otro lado, había un déficit produciendo una desnutrición. Entonces, los países que más sufrían y que estaban en un número porcentaje de desnutrición, este grupo de países tiene como estrategia al año 2030 hambre cero. Pero lamentablemente esta pandemia ha cambiado todos los escenarios. Entonces, tenemos que ir trabajando de a pocos. Uno de los lemas, el lema de este año, es de lo que tú consumas, eso va a ser tu futuro, ¿no? Entonces, ¿qué error cometemos nosotros? Que nos vamos sin tener un plan de alimentación o de menú para toda la familia. Compramos en el mercado, en los supermercados, y cuando termina la semana, tenemos que sacar muchos de esos alimentos que se nos han deteriorado y muchos se nos han malogrado. Entonces tenemos que cuidar esa, esa parte de la alimentación, porque también estamos dañando el medio ambiente. Entonces, nosotros también tenemos que aprender a poder realizar este plan de alimentación con los alimentos específicos sin necesidad, pues, de botarlos, porque es un gasto de todas maneras. Entonces hay que pensar que ese alimento que botamos, hay una persona que lo necesita. Siguiente. Diez recomendaciones yo les traigo de acuerdo a mi experiencia y a lo que dice la literatura también, ¿no? Primero, incorporar a diario alimentos de todos los grupos y realizar al menos 30 minutos de actividad física. Para las personas que están en actividad remota, hay que hacer pausas activas. En el hospital, yo trabajo para salud, nos han pegado en todas las oficinas, en la parte administrativa sobre todo, estos ejercicios de pausas activas. Y nos han enseñado cómo debemos de hacerlo. Creo que debemos de pararnos, hacer un stop y movernos, porque si no nos movemos, vamos a estar mal en la salud, porque vamos a estar en una sola posición, nuestra columna se va a afectar, nuestras rodillas se van a afectar, y si a esto le vamos a sumar que tenemos un sobrepeso y una obesidad, pues la vamos a pasar muy mal. Tomar a diario 8 vasos de agua, ¿no? Los que no pueden tomar agua, porque no todas las personas están acostumbradas a consumir agua, hay que consumir infusiones, hay que consumir un agua de cebada, de maracuyá, ¿no? Hay que ver otra forma, una limonada de poder consumir. Hay que acordarnos que el 70% de nuestro cuerpo es agua por dentro. Entonces necesitamos recuperar ese líquido que lo podemos perder con una fiebre, sudando, miccionando, yendo al baño. Y acordarnos que cuando tenemos sed es porque ya estamos deshidratados. Porque no deberíamos de tener sed. Por eso es que debe ser parte de nuestro plan de alimentación el agua. Consumir a diario 5 porciones de frutas y verduras en variedad, en tipos y colores. Así nos ha dado el mensaje amplio la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud. Ya no nos vamos a complicar queriendo pretender saber qué nutrientes tiene un alimento, que puede ser una fruta o una verdura, sino que ya sabemos que cumpliendo 3 o 4 colores, vamos a poder, pues nosotros, tener los nutrientes necesarios para el funcionamiento de nuestro organismo. ¿Qué otra cosa? Tenemos que reducir el uso de sal y el consumo de alimentos con alto contenido de sodio. Acá en el Perú, dentro de las políticas públicas que tenemos, ¿no? Se hizo la ley de la alimentación en lo que es prevención para alimentos niños y preescolares. Y en uno de lo que se implementó fueron los famosos octógonos. Sé también que en Colombia, en México, también están llamados con estos, ¿no? Con otros nombres. Entonces acá los octógonos son alertas que ya se han puesto en los alimentos, en lo cual nos indica que son altos en azúcares, que son altos en grasas saturadas, que son altos en sodio o en sal. Entonces, el consumidor ya es responsable de lo que elija. Limitar el consumo de bebidas azucaradas y alimentos con elevado contenido de grasas, azúcar y sal.
Entonces hay que recordar que una botella de gaseosa, la marca que sea, tiene 10 cucharaditas de azúcar. Que un jugo, ¿no? Procesado tiene 10 cucharadas de azúcar. Miren la cantidad de azúcar que estamos consumiendo y estamos matando a nuestro organismo por dentro. Siguiente. Consumir diariamente leche, yogur o queso, preferentemente descremados. En lo que es niños, entre 1, 2 o hasta 3 tazas de leche al día. En lo que son adultos, 1 taza de leche o 2 veces o 2 tazas al día es lo recomendable. Si no me gusta la leche, lo voy a cambiar por un yogur o por 35 gramos de queso. Consumir también carnes y quitarles la grasa visible. Aumentar el consumo de pescado e incluir el huevo como un alimento noble dentro de las proteínas de alto valor biológico. Consumir legumbres, cereales, preferentemente integrales, ¿no? ¿Por qué? Porque esto va a tener fibra y nos va a ayudar a la saciedad. Consumir aceite crudo como condimento, ¿no? Frutas secas o semillas. Si yo me preparo una ensalada de verduras, le puedo poner aceite vegetal, aceite de oliva, sacha inchi, aceite de diferente aceite que sea vegetal y que lo tengan en su país, crudo, ¿no? Porque esto me va a ayudar a mejorar todo mi sistema de salud. Y por último, el consumo de bebidas alcohólicas debe ser responsable. Los niños, adolescentes y mujeres embarazadas no deberían de consumirlos y invitarlas pues siempre al conducir. ¿Por qué lo he puesto acá? Porque en otros países se acostumbra como un aperitivo. Pero yo particularmente no estoy de acuerdo que se tome como un alimento saludable, que tiene antioxidante, que te va a ayudar a reducir el colesterol. No, porque la cantidad en este caso es importante y es 1 onza y 1 onza es igual a 30 gramos o 30 centímetros cúbicos. Entonces, ¿quién toma 1 onza? Nadie. Todos tomamos una copa, que una copa está entre 100, 150 centímetros cúbicos. Entonces ya estamos pasando la indicación normal y por lo tanto el resultado va a ser que no vamos a tener buena salud. Bueno, eso es lo que yo les he traído. Les doy las gracias y bueno, lista para cualquier pregunta que ustedes me puedan hacer.